El pueblo cubano apoyó a Fidel, luego a Raúl y Díaz-Canel, pero ese respaldo se desvaneció con los años. Las promesas de la revolución quedaron incumplidas, mientras los caprichos de Fidel arruinaron la economía y la desigualdad creció. Los pocos que lograban viajar revelaron verdades que desmontaron las mentiras del régimen. El 11 de julio de 2021, tras décadas de represión y desengaño, el pueblo salió a las calles clamando libertad, por lo cual Díaz-Canel, en transmisión televisiva, llamó a la represión de los manifestantes. A la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Para comprender esta transformación en el sentir del pueblo cubano, volvamos a los primeros años de la revolución. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro eliminó rápidamente la prensa libre, estableció el socialismo como la vía política a seguir y reprimió brutalmente, exilió, encarceló o ejecutó a cualquiera que se opusiera o pudiera oponerse, incluidos antiguos aliados de la lucha contra Batista. Entre los ejemplos más destacados de esta represión se encuentra el encarcelamiento del comandante Huber Matos, una figura clave de la revolución que se opuso al giro comunista del proceso. Matos, quien había sido fundamental en la lucha contra Batista, fue condenado a 20 años de prisión por disentir y acusado de traición, a pesar de su lealtad a los ideales originales de la revolución. Yo siempre tuve ciertas reservas con respecto a Castro y en la medida que me identifiqué con él y le fui ayudando, pues esas reservas conocieron. Pero Castro es un artista simulando. Hablaba y se presentaba como un verdadero adalid, como un defensor de los ideales de nuestro pueblo, como un representante genuino de la aspiración del pueblo cubano de vivir en libertad. Y así fue engañando a todo el mundo. Y por eso, pues, yo le ayudé sin darme cuenta lo que después podía venir para Cuba. Y después que llegamos al poder, pues, de acuerdo con su hermano y con Guevara, fue organizando una conspiración para entregarle el poder al Partido Comunista y convertirse él en un lacayo de la Unión Soviética, en un, digamos, un personaje mercenario al servicio de la Unión Soviética, y dijo y volvió a decir y ha dicho hasta el día de hoy que él es marxista-leninista. Eso es mentira. Castro no es nada. Castro lo que es un gran ambicioso con un talento muy especial y condiciones de líder que pudo apoderarse de la nación cubana y convertirle en un pobre feudo, en una cárcel grande, en esa cosa catastrófica que es Cuba hoy. Otro ejemplo revelador fue el caso de Camilo Cienfuegos, uno de los líderes más queridos de las fuerzas revolucionarias. Su carisma y popularidad entre el pueblo cubano superaban a las de Fidel Castro, lo que representaba una amenaza potencial para la consolidación de su poder. Existen sospechas que sugieren que Castro orquestó la eliminación de Camilo, quien desapareció en circunstancias misteriosas en 1959 durante un vuelo de Camagüey a La Habana. Una desaparición que muchos creen fue planificada para eliminar a un rival que no podía ser confrontado abiertamente debido a su amplio apoyo popular. Los primeros años estuvieron marcados por juicios y ejecuciones masivas, donde figuras como Ernesto Che Guevara y Raúl Castro jugaron roles centrales. Che Guevara, encargado de supervisar la prisión de La Cabaña, se hizo famoso por su papel en los juicios sumarios y ejecuciones de los percibidos como enemigos de la revolución. Raúl Castro también dirigió purgas y juicios, estableciendo un clima de miedo que aseguró la conformidad con las políticas del nuevo régimen. La dirigencia revolucionaria justificó estas acciones como medidas necesarias para proteger la revolución, pero también sirvieron para consolidar el poder absoluto y eliminar la disidencia. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.